Este es el episodio 43 en total. Estamos en la temporada 4 y de esta temporada 4 es el episodio 7. Bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan aquí en Tónica Replicante. Aquí hablamos de cine, series, libros, revistas y otros. Tónica Replicante. Tónica Replicante. Un placer, como siempre, compartir este espacio con mi querido amigo, cómplice, guía espiritual. Iba a decir un par de cosas más, pero no las puedo decir aquí al aire. Mi querido carnal Javier de Andrés. ¿Cómo estás, carnal? Puedes decir aquello del perro del mal, que hace mucho que Eso no es. lo llamas. Evil Wild Duck. Quedamos que íbamos a hacernos unas camisetas, pero al final No las hemos fructificó. hecho. No hemos tenido tiempo en la vida. Han pasado 20 años y no hemos tenido tiempo para hacerlo. Han pasado 20 años, pero por desgracia no nos hemos visto tantas veces. Ya te digo. Hemos hablado prácticamente todas las semanas desde entonces hasta ahora, pero no nos hemos visto tantas veces como pudiera parecer. Encantado de estar aquí un día más. Hoy para hablar de una película que está entre mis favoritas, de un director que me encanta, y para hablar de una serie mítica y de una película también reciente de otro director que me gusta a veces y me disgusta otras tantas. O sea que estamos hablando de David Fincher, esta última que mencionas, El Asesino, y por otro lado estamos hablando de un director con el cual compartimos el gusto por su filmografía, que también a mí, como te pasa con David Fincher, me pasa con Ken Loach, me refiero a Ken Loach justamente. Con Ken Loach me pasa eso, hay películas que me pueden gustar muchísimo, pero hay otras que en realidad de repente digo, ¿qué pasó, mi querido Ken Loach? El viento que agita la cebada del 2006 es la película clásica. Y hablando de clásicos, en las series, porque este podcast justamente también habla de eso, de series, vamos a hablar de una mítica que estuvo al aire en los años 80, 8 años, Magnum P.I., con, como dice mi querido carnal Javier de Andrés, el nombre cinematográfico del protagonista, ni más ni menos que Tom Selleck. Así que, ¿por dónde quieres que empecemos, carnal? Pues yo creo que podemos empezar, si quieres, por Tom Selleck y lo que prometía que nunca llegó a ser, aunque bueno, tiene papeles interesantes, pero yo creo que por hacer Magnum dejó muchas cosas sin hacer, que yo creo que debe de estar dándose de cabezazos contra la pared por haber rechazado papeles, por seguir con una serie que al final terminó muriéndose de éxito después de 8 años de su nacimiento, ¿no? Claro. Así que empezamos por Tom Selleck, si quieres, y Magnum, una serie, dicho sea de paso, muy interesante. Producida por la cadena estadounidense CBS de 1980 hasta 1988. En realidad, pues fue muy interesante porque fue retransmitida en cualquier cantidad de países. España, por supuesto, no fue la excepción, México tampoco. Y muy interesante la parte de esta serie que cuenta las aventuras de Thomas Sullivan Magnum, alias, pues, un investigador privado que vivía en Hawái. ¿Y cómo eran los episodios? ¿Te acuerdas? ¿De qué trataba? Pues hombre, eran todo como... Era un detective como muy castigador, que solemos decir, ¿no? Pues un tipo que era muy pagado de sí mismo, muy estirado, muy, pues eso, haciendo gala de su manera particular de resolver las cosas, con una mezcla, pues, de todo tipo, de comedia, de acción y de drama, que yo creo que era una de las grandes virtudes de esta serie, que amalgamaba muchísimos géneros en uno, ¿no? Siempre con una línea... Sí. Continuista cada capítulo, porque en las series norteamericanas, en este tipo de series, siempre hay como un presentación, nudo y desenlace que parece que tiene las mismas fórmulas, pero bueno, se hacía entretenida, se hacía interesante, y yo creo que es verdad que Tom Selleck desprendía un magnetismo que le hizo capaz de aguantar durante 8 años, que no está mal para una serie de televisión. Aguantar 8 años no está mal, no es el récord ni mucho menos, pero no está mal. No, por supuesto que no. Además, Tom Selleck interpretando justamente a Thomas Sullivan Magnum, o Magnum, como todo mundo lo conocíamos, pues en realidad se volvió como un personaje muy icónico porque utilizaba
en México le decimos hawaianas a las camisas floreadas, Sí. muy floripondias. Utilizaba también unos shorts largos, unas bermudas que decimos en México. Acá, ¿cómo se le dice a los shorts? También shorts. Bermudas, sí, Bermudas. Y algo que era muy característico también es que siempre usaba unos lentes de estos estilo Ray-Ban, así muy de poncharelo, decíamos nosotros por la serie también, otra serie de la de los policías estos. Utilizaba sus lentes, pero el mostacho, su bigotón, era lo que lo hacía icónico. Y era lo que le daba su matiz de galán de los 80s y era como el irresistible, pues, para las damas, ¿no? Todo un galán. Siempre iba en un cochazo, siempre Sí. era un tipo muy, muy particular, que bueno, se rodeaba de una gente también que no dejaba de ser gente singular a su alrededor. Claro. Bueno, era una serie entretenida. Hay mucha gente que la compara con Corrupción en Miami. No tiene mucho que ver, la verdad, pero digamos que un poco sí. era el glamour que desprendía en este caso el personaje de Tom Selleck, que es un poco lo que se buscaba también en Corrupción en Miami, que mezclaba lo que era los bajos fondos de la droga con los dos detectives, los dos policías de Corrupción en Miami, que eran como súper... Parecía que habían salido de la tintorería en cada capítulo, ¿sabes? Sí. ¿no? Entonces, bueno, el amigo Don Johnson y compañía, pero sí que es verdad que, bueno, pues este Magnum, que luego ha tenido varios reinicios, porque estaba viendo que, mira, te lo desconocía, en 2018 tuvo una reentrada que yo creo que es la que sigue vigente hasta ahora, creo, me da la impresión. Sí, es el reboot, este reinicio que tuvo, el de 2018, que sigue hasta el día de hoy emitiéndose, que en lugar de, pues, este personaje bigotón, pues, blanco, de ojo de color, galán, etcétera, etcétera, ahora está, pues, el Thomas Magnum está interpretado por un latino que es Jay Hernández, que pues es tal cual un estadounidense, evidentemente con todas las características de cualquier personaje de Latinoamérica para cumplir cabalmente con estas nuevas exigencias de inclusión de personajes de diversidad étnica. Y eso se nota porque en el nuevo reboot, por ejemplo, el personaje que hacía, ahorita se me fue el nombre, creo que era Roger Mosley. Ajá, Mosley. Sí. El Roger Mosley ahora está interpretado por una chica, por ejemplo. Entonces, a ver, era muy interesante la historia, el argumento de Magnum, ¿no? El Magnum vivía en la casa de su amigo, un millonario básicamente, el Robin Masters, ¿no? Entonces, pues el Magnum, ellos habían venido de combatir en la guerra. Entonces, cuando se instala en esa mansión de su patrocinador, mecenas o como quieras decirle, al Robin Masters, pues ahí se instala y se convierte básicamente en eso, en un detective privado. Entonces, algo que era también especialmente distintivo de este personaje, pues era que siempre conducía un Ferrari 308 GTS rojo, que era como icónico también. Entonces, por ejemplo, de ese coche que era pues también un emblema de Thomas Sullivan, Magnum, acá lo interesante es que en el reboot, por ejemplo, en el primer capítulo, el Jay Hernández o el nuevo Magnum, pues lo destroza, básicamente, ¿no? Lo destroza en el primer capítulo. Y bueno, pasan un montón de cosas que a mí particularmente en la nueva serie, pues no logra, pues, no conectarme, no me engancha. Eso puede ser muchas veces por el carisma del protagonista, porque Claro. se ha hablado mucho de Tom Selleck, porque ahora lo hablaremos, el Tom Selleck que ha pasado casi tanto a la historia como Magnum, que como haber rechazado ser Indiana Jones, por ejemplo, entre otras cosas. Sí. Pero hay que reconocerle que Tom Selleck en esta serie, digamos que es un papel que estaba escrito para él. Sí. O se descubrió con el paso del tiempo que era un papel escrito para él, por esa, yo te digo, esa
esa canalla, ese canalla que parecía, ¿no? Y que además tenía talento para descubrir todos aquellos embolados en los que se metía, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que yo creo que en este caso puede ser importante el carisma del protagonista. Sí, por supuesto. Higgins era el mayordomo, ¿te acuerdas? Sí. Higgins era el mayordomo, que era el que tenía como a su resguardo, cuidado, bajo cuidado de todos los bienes del Robin Masters, y entonces siempre con el Higgins tenían como este pique, ¿no? Y bueno, era interesante. Definitivamente son estas series que tienen como, te cuentan una historia que se cierra en cada capítulo, entonces pues cada uno de los episodios son totalmente distintos a los anteriores. Lo único curioso, pues, es que estas series que estaban diseñadas para que en la publicidad, pues, tuviera un punto álgido de interés, ¿no? Entonces, antes de Sí, ir al corte comercial, pues, te dejaba, ¿no? Como, ¿qué va a pasar? sí. Suspicacia, ¿la podrá librar en esta ocasión el Magnum o no? Y también, pues, algo que era totalmente característico, además del tema. Yo creo que los temas en las series de los 80s, los temas musicales me refiero, Sí. eran algo importante, muy, muy importante. O sea, Estaba pensando en sí, lo que decías del corte a publicidad, y claro, aquí en España no había esos cortes a publicidad, con lo cual sí, me acuerdo sí, perfectamente que había como una especie de fundido en negro, como diciendo, ¿qué sí, pasa? Y ¿qué luego pasa? seguía, ¿sabes? O sea, Claro, y decías, pero claro, bueno, ¿por qué demonios me ha metido aquí el fundido en negro este absurdo? Que no claro, me claro. interesa nada, ¿sabes? Porque claro, es que estaban diseñados para que los cortes a publicidad estuvieran de acuerdo a la normativa estadounidense, y aquí en España, pues los cortes de publicidad eran en otros tiempos. Entonces, Claro. claro, esos fundidos a negro. En México también solía suceder que decías, ¿y esto? ¿A dónde va esto, no? ¿Qué me quiere contar esto? Entonces, pues Magnum Pay era su nombre oficial. eh, Interesante. La actual lleva ya 5 temporadas. También, pero fíjate que en la actual pasó algo muy, muy curioso porque la serie fue cancelada, la actual. ¿Mm? Eh, eh, Hizo 4 temporadas. No llegaron, la CBS no llegaron a un acuerdo con Universal, NBC Universal, que son en realidad los titulares de los derechos. Y entonces, en 2022, que fue cuando la cancela CBS, la adquiere NBC, y fueron ellos los que siguieron produciéndola, la siguen produciendo, eh, pero pasó algo muy particular. O sea, la 5ª temporada la estrenan en febrero, justo van a cumplir un año del año pasado. Y entonces, en el verano del año pasado dijeron, esta es la última. Y entonces se supone, si no estoy equivocado, se supone que esta serie, aunque la siguen emitiendo todavía, ya terminó en enero. O sea, ya no hay más. Ajá. Eso es lo que tenía como entendido de del reboot, pues, ¿no? O sea, como que la siguen emitiendo, pero en realidad ya se dejó de producir y estuvo solamente, o sea, fueron 5 temporadas solamente. Eso es como toda la información que a grandes rasgos tengo del reboot de Magnum. Pero la verdad es que el nuevo Magnum pues tiene unas capacidades que lógicamente a nivel de gráficos, de animación, pues de costos de producción notablemente distintos a los de los 80s. Los personajes no me conectaron, no tuve feeling con ellos. Hablando de Magnum, vamos un poco al salseo, que es algo que a ti y a mí nos gusta. Hemos hablado de que Tom Selleck rechazó, bueno, Tom Selleck no, el agente de Tom Selleck Sí, rechazó sí, sí, el personaje de Indiana Jones. He estado buscando y he encontrado un artículo muy curioso del País sí, que dice, maldita sea mi suerte, actores que rechazaron papeles que luego fueron un exitazo. sí. Y Tom Selleck, efectivamente, la gente de Tom Selleck descarta ser Indiana Jones,
Y Sí, en cuanto se estrena En busca del arca perdida, la primera película de Indiana Jones, Tom Selleck despide a su agente sí. y le escribe una carta y le dice: Indiana Jones es una mierda, me dijiste. Me pregunto quién es ahora la mierda. Y creo que eres tú. Eres una mierda tan gorda que no sé cómo entras por la puerta de tu asqueroso despacho. Qué Si te tuviera fuerte. ahora mismo delante, te estrangularía con mis propias manos. Ya, Atentamente, Tom Selleck. Tom Selleck. Qué fuerte, ¿eh? Qué Despidió, fuerte. despidió a su agente. Y en este artículo que viene cosas muy curiosas, como que el papel de Forrest Gump se lo ofrecieron primero a John Travolta en vez de a Tom Hanks, o que Claro. el papel de Julia Roberts en Pretty Woman se lo ofrecieron primero a Molly Ringwald, o el de American Psycho se lo ofrecieron primero a DiCaprio en vez de a Christian Bale, bueno, en fin, a unos cuantos, ¿no? Pero Sí. pues, dice este artículo que ¿sabes cuál es el actor que ha rechazado más éxitos a lo largo de su carrera? O sea, el que tiene el peor ojo o el agente que tiene el peor ojo para seleccionar los papeles. Pues dicen de James Caan, que todo el mundo le Ajá. conoce porque fue Sonny Corleone en El Padrino, que ya con eso le Claro, basta claro, para claro. pasar a la historia, pero Sí. rechazó Alguien voló sobre el nido del cuco, Uy, La Guerra de las uy, Galaxias, uy. Apocalipsis Now, Superman, Friends Connection, Encuentros en la tercera fase y Kramer contra Kramer. No, O bueno, sea, no, bueno. o Pues sea, sí, sí este señor tiene, dejó de ganar como 4 o 5 Oscars fijo. pero por lo menos, ¿eh? Sí, y luego no tiene ninguna película así, aparte del Padrino, como muy interesante, ¿no? Pues ahí está, Claro. Pues ahí mira, está. la mala suerte o el mal ojo para Sí, escoger sí. proyectos definitivamente. Y bueno, yo creo que de Tom Selleck, hablando de Magnum, lo que hemos estado platicando antes de empezar a grabar este Ujú. episodio, pues yo creo que su trayectoria en cine no ha sido muy relevante, en No. televisión tampoco, o sea, como que no sé si se quedó como anquilosado en el papel de Magnum, Ujú. porque si acaso, pues estuvo por ahí decíamos, esta de los 80s también, Tres hombres y un bebé, ¿no? O Tres hombres y un sea, bebé, muy divertida. Ujú. sí, sí, muy divertida, que algún día a lo mejor podríamos hablar de ella, Sí, sobre todo pero de Ted Danson. Ted Danson también es un actor que tiene muchas similitudes con Tom Selleck, porque Ted Danson sí, triunfa salvajemente con Cheers y luego sí, también es verdad que ha tenido una trayectoria un poco irregular No hemos hablado de Cheers todavía, ¿no te da vergüenza? Que no hemos hablado de Cheers todavía, a sí mí me da muchísimo. vergüenza. A mí Tenemos que hablar de muchísimo. Cheers. Sí, 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 tenemos que sí, hablar de Cheers. No, no sí. lo hemos hecho. Es verdad, es No, verdad. no lo hemos hecho. Y bueno, pues Tom Selleck está haciendo todavía una serie de televisión que se llama, me dijiste en Blue Blood. España, Blue pero Bloods. No, en España, pues no sé, será Sangre de Policías o algo así. ya, ya. Pero bueno, pues tiene más de 10 años Sí, sí, sí. haciéndose esta serie. Es un comisionado de la policía de Nueva York. Es el personaje principal, pero yo creo que no ha sido más relevante. Claro que con Magnum ganó cualquier cantidad de premios, eh, sobre todo los People's Choice Awards, los ganó. eh, estuvo, ganó unos Emmys por ahí. O sea, pero yo creo que ha sido lo más eh, relevante de Tom Selleck. Por ahí algunos papeles en series famosas, pero En pues, Friends. pues sí, Friends, muy, muy, muy secundario. Y ahí está. Salió también en la serie, la de Los Ángeles de Charlie, en un episodio Sí. Ujú. y poco Poco más. Pero más. bueno, pues yo creo que su éxito y donde se consagró definitivamente fue como Magnum, ¿no? Ujú. Hasta el año 88. Y por supuesto que esa serie se cansaron de explotarla por lo menos 10 años más, o sea, en la siguiente década, en los 90s, la siguieron transmitiendo. Yo me acuerdo en Canal 5 en México la transmitían cualquier cantidad de veces. Y, y ya está. Pero bueno, pues ahí está la recomendación de la serie. Seguramente en, Estará por un montón de sitios. sí, la Seguro. encontrarán por ahí. Ujú. Y bueno, pues, ¿qué te parece si hablamos de la película actual? Pues El venga. asesino
David Fincher, ¿qué tal te pareció El asesino de David Fincher? A ver, a ver, tú piensas en David Fincher y enseguida te viene a la cabeza Seven, que no Claro. hemos hablado de ella tampoco, que podríamos hablar de ella. Y luego pues te viene pues Zodiac y te Oh, vienen otras películas. claro. A mí El asesino se me queda un poco corta, ¿vale? Sí, Me parece que es una película interesante, me parece que es una película que no es para el gran público, demasiada autorreflexión de lo que es el protagonista, Fassbender, que como siempre está muy bien, sí, increíble, pero increíble. me parece que es demasiado como reflexiva de la mente o de las taras y de los tics que tiene un psicópata, que no deja de ser más que un asesino que asesina por encargo, ¿no? Claro. Pero yo le veo algunas cositas que no me termina de rematar la película. Descubres cosas de Fincher porque siempre encuentras cosas que te recuerdan a él, pero Sí. no me termina de convencer. ¿De qué trata? A ver, antes de cualquier otra cosa, ¿de qué trata El asesino? The Killer. Cuéntanos. Pues a ver, A que busque grandes rasgos. exactamente. A ver, que busque exactamente. Bueno, a ver, No, a ver, a la verdad, grandes no rasgos. deja de ser el día a día de un asesino Un que es una francotirador, ¿no? persona, de un Ujú, francotirador, que ujú. además es muy metódico, como no puede ser de otra manera, alguien que se encarga de este tipo de circunstancias, ¿no? Sí, Entonces, este tipo que es absolutamente perfecto, pues un día comete un error. Y cuando comete el error, pues, sí, pues empieza a replantearse un poco su vida y su manera de entender las cosas. Y yo creo que quizá esa es la lectura que a mí más me gusta, el hecho de sí, ver a alguien fuera de su zona de confort, aunque sea un asesino, un francotirador, ¿no? Yo no sí. sé cómo lo ves tú. A mí lo que me gusta de esta película es que básicamente lo que hace David Fincher, y que en eso te doy absolutamente toda la razón, que no es algo que seguramente le va a gustar al gran público o a la mayoría de las personas, es que todo el rato estamos en la mente de este francotirador. O sea, toda la parte de lo que nos traslada David Fincher es a el interior y a la hipersensibilidad y a esta parte de la meticulosidad con la que actúa alguien que Enfermiza, va, enfermiza. exacto, ¿no? Reiterativo, está a punto de dar un golpe, o sea, de matar a alguien, se instala. A mí debo confesarte que la escena con la que arranca la película me Mm, pareció increíble en el sentido, en la manera en la que va contando absolutamente todo lo que está pasando por su cabeza mientras vemos cómo va preparando el escenario para ejecutar esto que en realidad no es ningún spoiler, en realidad falla y es lo que desencadena toda la trama de la película, ¿no? Entonces, esta parte de preparar, repetir, atención a los detalles, repetir, atención a los detalles, entonces está en eso, está en eso, está en eso, está en eso, entonces me encanta cómo lo que hace Fincher, pues es como también meterse como en la parte que corresponde a esta naturaleza de horror o de terror humana, ¿no? Entonces, lo vimos en Seven, por ejemplo, pero lo podemos reconocer acá, en de qué manera este hombre nos va contando a través de su meticulosidad también su parte tan perversa, ¿no? De un asesino, ni más ni menos. ujujú. Y eso, estos mecanismos en los que va desfilando como la narrativa de Fincher entre mostrarnos un personaje que acaba de cometer un error y que necesita como reestructurar toda su vida en torno a ese error y de qué manera va como a resarcir su falla, pues me parece increíble la manera en que está dirigido Michael Fassbender, ¿no? Que lo hace de una Mm. manera espectacular. El Y personaje de Fassbender es que no puede entender que haya cometido un error. Primero se queda como diciendo, "No, esto no me puede pasar a mí, ¿no? Si lo tenía claro, todo perfectamente planificado, ¿no? Y a partir claro, de ahí claro. es cuando dices tú, pero sí que es verdad
que es demasiada tabarra interior sobre el Sí, tipo, sí, qué sí, sí, tal, sí. y hay veces que se hace un poco densa, ¿vale? Sí, 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 en ese sentido, o sea, te doy toda la razón. Yo la disfruté, me gustó. Hay algo que me parece todavía aún más interesante. Creo que David Fincher se aventó un reto importante. El asesino, The Killer, está basado en una novela gráfica que tiene el Sí. mismo nombre. Y entonces el hecho de que haya invitado a Andrew Kevin Walker, que fue el que hizo el guión de Seven, Ujú. que lo haya invitado a que hiciera esta adaptación de esta novela gráfica y él poderla llevar al cine, ¡guau! Qué impresión, ¿eh? O sea, Ujú. qué impresión. A mí me gustó, me gustó. Sin embargo, acepto que he podido charlar con algunas personas que no les gustó absolutamente nada, ¿no? Ujú. ¿Qué te A digo? ver, es que se nos presenta un señor que ha dirigido Seven, La habitación del pánico, El club de la lucha, Sí, Zodiac y The Game. Entonces, a claro. partir de ahí, las expectativas, entre otras muchas, entonces las expectativas están muy altas. Sí, Y lo hemos comentado en algún podcast anterior, hemos comentado que hay mucha gente que dice, no, es que ya el cine necesita sangre fresca, los directores que llevan desde los 80, desde los 90, tienen que echarse a un lado. Yo no estoy de acuerdo, sí, porque si algo me lleva a mí a pagar por ver una película es ver lo nuevo de David Fincher, al que voy solo por el prestigio que se ha ganado anteriormente. Entonces, claro, es claro, una claro. historia de David Fincher. Las historias de David Fincher yo las voy a ver porque sí, porque me interesa. Es como he leído hoy que Tarantino está trabajando en su última película ya, que va de un crítico de cine que escribe en una revista porno. Bueno, pues Tarantino, ¿no? Sí, Pero es sí, que me sí, hubiera dado igual de lo que me hubiera hablado Tarantino que yo hubiera ido a ver esa película, que a lo mejor es un error. claro. Pero los directores, como en este caso Tarantino o David Fincher, tienen, para mí, que he visto muchas de sus películas, el suficiente atractivo como para que vaya a verlas antes. Por eso es más fácil que te lleguen Sí, a decepcionar. Y es verdad que El asesino tiene los primeros 15 minutos que son fabulosos porque ves a sí, un sí, tipo sí, con una pausa, una tranquilidad, parece un cirujano y lo que está haciendo es esperar para cargarse a alguien. claro. Entonces, me parecen brillantísimos esos primeros 15 minutos y luego me aburre tanta charla, tanta autocharla, Ya, ¿sabes? ya, ya, ya. Eso es lo que pienso. A mí lo que me gusta mucho, mucho, mucho es esta meticulosidad que en realidad te está arrojando como todo un, toda una radiografía del personaje en su mente interior, pero eh, como de esto que lo lleva a cometer estos asesinatos o a ser este asesino a sueldo, pues. O sea, es como alguien que además se da el lujo de utilizar todo el mecanismo del capitalismo a su servicio, o sea, todo lo que manda por Amazon, eso, Ujú. eso me Sí, parece sí, sí. hilarante. Eh, la forma en la que su consumismo lo desarrolla, hablando desde esta perspectiva totalmente capitalista. Yo creo que también ahí el Fincher mete la mano en la llaga, ¿sabes? O sea, Sí, así como es como está haciendo hasta yoga, ¿no? Mientras espera, sí, sí. eh, Estiramientos y tal. estiramientos, la música. ¿Qué me puedes decir de la música? Muy bien. Es que se comporta como un profesional, como lo que se espera. Cuando tú contratas a Claro, alguien así, esperas que se claro, comporte como un profesional de la maldad, en este caso. claro, Pero un claro, profesional claro. al fin y al cabo. Y el personaje de Fassbender, el asesino, se comporta como un absoluto profesional y está preparado para en el momento adecuado de un plan que está meticulosamente diseñado hasta el extremo, Sí, no cometer errores. Y él está tan acostumbrado a ser un reloj suizo que no comete ni un solo error que cuando lo comete, pues todo su mundo se desploma, se claro. derrumba. Claro. Ujú. Sí, además, bueno, a mí la música, la selección Y la música es musical, fantástica, como siempre. no, está espectacular. No me quiero ni imaginar qué lujo se da de verdad David Fincher
al utilizar esta Claro, parte porque de... estamos hablando de Netflix. Netflix le Sí, dice a David Fincher, ¿cuánto quieres? ¿Qué haz lo necesitas? que ¿Qué te quieras, pongo? ¿Quieres comer? ¿Quieres beber? ¿Qué actor quieres? lo que quieras, claro. Claro. Entonces, ¿qué música quieres? Pues quiero la cabalgata de las Valquirias, quiero a 5 tíos con un piano tocando en el Central Park, pues ahí toma, todo lo que quieras. Todo lo que Y ya quieras. está, es así. Es así. Fíjate que algo que me pareció muy interesante es que David Fincher, por ejemplo, en este debate contemporáneo en el que se han situado dos bandos muy claros y hay cineastas que están a favor de que sus películas se vean en la sala de cine o que se vean desde un móvil, ¿no? En un celular. Pues David Fincher se ha pronunciado que a él no le importa que la gente vea sus películas en una pantalla pequeña o que las vean puntualmente en Netflix, pues, ¿no? Que es su patrocinador, mecenas. Y no le interesa, o sea, no tiene mayor problema en decir, voy a seguir haciendo películas para esta plataforma. Pues no creo que diga, sí, no, ya no quiero hacer películas para esta plataforma, voy a dejar de ganar Claro. un dinero, ¿no? Y Que ya está, además ¿no? le llega de primeras, porque aquí lo de la taquilla es muy relativo. Es decir, Netflix le contrata y le dirá, hay tanto, toma. Y luego, si no la Toma. quiere ver nadie, pues eso ya es Ya problema sé, de Netflix, es no que tuyo. eso es, o sea, en algún momento dado se quita, ¿no? Del problema de la distribución. O sea, Claro. en ese sentido, creo que las plataformas también se están convirtiendo como en esto que ocurría en este Hollywood de las primeras épocas, que fue el que conformó a los grandes estudios, que hasta que la ley en Estados Unidos les mete como un freno y les dice, a ver, ustedes tienen un monopolio de todo, de la producción, de la parte de los guiones, de la parte de la postproducción y por supuesto de la parte de la distribución exhibición, ¿no? Entonces, en ese sentido, las plataformas ahora lo que están haciendo es básicamente eso. Contratan a sus guionistas, producen sus propias películas y ellos son el propio medio que distribuye, exhibe. Entonces, ahí hay un tema interesante porque, claro, a eso a David Fincher le descarga absolutamente de toda implicación en términos de si la película es buena o no, si, o sea, básicamente lo que están haciendo las plataformas es pagar algunos nombres, ¿no? Por ejemplo, la última de Martin Scorsese fue con Apple, ¿no? Apple TV. Sí. Pero lo mismo, si le da más dinero Amazon Prime, pues seguramente se va a ir para allá y hará 2, 3 películas y las que digan, y si Netflix o cualquier otra plataforma dice, toma tanto dinero, vas, ¿no? Alguna vez tendremos que hablar de la relación que tiene lo comercial con el cine, en el sentido. David Sí, Fincher sí, rodó infinidad de videoclips antes de empezar sí, por a los supuesto. largos. Hizo el Freedom de George Michael, el Express Sí, Yourself y el sí, Vogue sí, de sí, sí, Madonna, sí, sí, sí. varias de Aerosmith, el Y Englishman en New York de Sting, Paula de la Abdul. banda de Nine Inch Nails también, Sí, que por cierto, sí, sí, sí. Trent Reznor, el líder, que Ujú. además me encanta como compositor, el Trent Reznor hizo la música para esta película, por cierto. Sí. Ujú. También Y hizo sí, 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 vídeos de Stevie Winwood, de Johnny Hates Jazz. O sea, estamos hablando de que tenía una trayectoria de videoclips sí, muy importante, de Patti Smith, en sí, fin, sí, 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 Mark sí. Knopfler. Cuidado, ¿eh? O sea, que tenía una trayectoria. Por eso yo creo que la música siempre está presente en su obra Claro, en mayor o menor medida, porque lo ha mamado, que se suele decir, ¿no? sí, 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 por supuesto. Y otra cosa que me gustó mucho, 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 es la participación de Tilda Swinton, que nunca me decepciona esa mujer, es una gran actriz. Nunca. No, 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 Sí. está brutal, brutal. A mí es una de mis actrices favoritos. Tilda Swinton hace un papelazo también como otra asesina a sueldo. Ujú. Y de verdad que me parece que está muy bien. Lo único que veo como flojón, y lo Ujú. confieso, que no me terminó de gustar,
fue la relación con su pareja. Ajá, De Christian, pues, el asesino, el de Michael sí, Fassbender. No sí. me, no me terminó como de, hubo algo ahí raro, no sé. Porque parece que Mm, no puede encajar a alguien así que se dedica a eso con una relación convencional. Y quizá por ahí a Sí, lo sí, mejor sí. estás predispuesto a no creerte mucho de lo que te pueda parecer, ¿no? A ver, Es que, David Fincher cuando se ata a Netflix se ata porque le promete algún tipo de comercialidad en su producto, porque claro, Netflix necesita sacar rentabilidad a la película, entonces puede que haya algún tipo de concesión a la comercialidad, pues en este caso a lo mejor la relación. sí, Bueno, pero yo es que me quedo con... Me pasa del aprobado, pero no me va mucho más allá del 6, ¿eh? Si tuviera que ponerle una nota al ya. asesino. Sí, no, no es de sus mejores películas, definitivamente. No es, yo creo que la mejor. Pero bueno, fue algo, una cosa interesante que se puede ver, por supuesto, en Netflix, que se estrenó pues a finales del año pasado. Y bueno, ahí está la recomendación. Yo creo que vale la pena acercarse. Sí, 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 sí. A mí como suele pasarme con los grandes directores, como me pasaba con Scorsese, que os reíais de mí cuando Sí, decía que me gustaba más que Noche más que la mayor parte de sus películas, a mí sí, con David Fincher me pasa lo mismo con The Game, que es una película que me encanta. claro. Con Michael Douglas. Me parece que es una película estupendísima y creo que no se la valora lo suficiente. A ver, Seven es magnífica, el Sí, Club de la Lucha es magnífica. sí, Zodiac, a Zodiac se la criticó muchísimo cuando salió y luego pues tiene un visionado muy interesante. sí, sí, La sí. habitación del pánico con Jodie Foster también la han criticado muchísimo, que no valía para nada. A mí me gusta. Sí, Bueno, Alien 3, que también todo lo que tenga que ver con Alien dicen que si Ridley Scott, que lo demás no vale para nada. Bueno, pues Alien 3 pues tiene sus cositas también. No es ni la sí, uno ni la 2, pero bueno, en fin, que bien. Bueno, sí, tiene cosas interesantes y otras que no lo son tanto, pues como todo. claro. ¿Sabes? Pues vamos a ver qué pasa de esta relación. Son 4 años los que ficharon a David Fincher, o sea, el acuerdo que tienen David Fincher y Netflix. Vamos a ver qué ocurre. Fue este proyecto puntualmente, el de Killer. Leía por ahí en algunas reseñas que tardó casi 20 años en echarlo a andar. O sea que había sido como muy apasionante para David Fincher poder llevar esta novela, la novela gráfica de Alexis Snowden, a la gran pantalla. Bueno, en este caso a las pantallas de streaming de Netflix, ¿no? Pero Ujú. pues a mí, te digo, me gustó. No es definitivamente de sus mejores películas, pero sí, sí es una que vale la pena. Pues vamos con Ken Loach, ¿te parece o no? Claro que sí. El El viento viento, que agita la cebada. Es sí, una de esas señor. películas que tiene un nombre que no terminas de asociar muy bien a lo que trate. Es como, por Sí, ejemplo, y eso me ha llamado mucho la atención siempre de La Delgada Línea Roja, que es una película sí, bélica que todos conocemos, que también podremos hablar, que es lo más alejado a lo que puedas llegar a entender por una película bélica, sí. por la manera de tratar la historia y sobre todo visualmente. Pero nos centramos en El viento que agita la cebada, que es una película de Ken Loach, 2006. Sí, 127 minutos, una película que nos transporta a Irlanda 1920, cuando dos hermanos se alistan en la guerrilla que combate al malvado imperio británico. ujú, Al final, las bajas por ambos bandos logran que se firme una tregua, que no un proceso de paz mediante el cual Irlanda queda dividida en dos partes, una sigue perteneciendo al imperio británico y la otra no. Pero ¿qué ocurre? Que este pacto, este acuerdo no termina de convencer a los propios irlandeses, que se subdividen en dos bandos que pelean entre ellos, con lo cual es una historia crudísima, durísima, con situaciones narradas de una manera como solo Ken Loach puede hacer, con una naturalidad cruel que a mí me maravilla, porque ves sí, sitios maravillosos, unos paisajes verdes, todo precioso, maravilloso, y unas situaciones que ocurren en esas mismas emplazamientos bucólicos que dices que, tío, me muestra la maravilla del país y me lo cruza con
la sangre y lo sanguinolento que no deja de ser lo cruel que puede ser una guerra, ¿no? Y Claro. eso es lo que más me gusta de esta película, que es hermosísima y durísima al mismo tiempo. Creo que las interpretaciones son muy brillantes. Cillian Murphy está estupendo, Excelente, sí, mucho mejor que en Oppenheimer, ¿dónde va a parar? claro. Y luego creo que Patrick Delaney y Liam Cunningham están muy bien también los dos. Y yo la recomiendo muchísimo. Esta película sí que me gusta verla una vez cada 3-4 años porque descubro siempre cosas nuevas cuando la veo. Y puede que no sea, fíjate lo que te digo, a lo mejor de Ken Loach, pero a mí sin duda es la que más me gusta. Bueno, también yo creo que es algo importante de la filmografía de Ken Loach, es que muestra una diversidad interesante y aquí pues básicamente se traslada pues a una película de época que además la parte de la manera en que está retratada esa Irlanda de los años 20 del siglo pasado justamente. A mí me parece lo que tú decías, la forma como esta dicotomía de retratar lo sanguinario de una guerra, pero la belleza de un entorno, eso me parece espectacular. De las cosas que a mí admiro, a veces detesto de Ken Loach, es que eh, evidentemente se enfoca y trata de hacer un cine muy desde una perspectiva política, o sea, muy Sí, militante, ¿no? sí. Militante y de decir, estas son las ideas en las que yo creo y es lo que te voy a convencer. Entonces, esa delgada como línea que puede caer en el cine panfletario a quedarse en un cine muy político y que tú decidas y pienses lo que quieras, a veces no está como tan clara, porque suele tirar más hacia la parte de lo primero que yo decía, ¿no? Un cine más panfletario, etcétera, etcétera. Sin embargo, esta película me parece espectacular. De verdad me parece espectacular. Ganó el premio a mejor película, o sea, la Palma de Oro en Cannes en ese año que se estrenó en 2006. Son 127 minutos, o sea, son 2 horas. Y eso te iba a preguntar, ¿se te hizo larga, por ejemplo? Es que con esta película me ocurre una cosa, Sí, que solo me ocurre con muy pocas películas. Que la disfruto tanto que no quiero sé que se acabe. Yo ya, no sé si es que es una tara mía. Entonces, en esta oportunidad, otras veces no he podido, pero en esta oportunidad la he ido disfrutando casi de 20 minutos en 20 minutos. Y ya. me parece que es una película que está tan bien guionizada y compartimentalizada Sí, que parecen cortometrajes, parecen 10 cortometrajes sí, sí, sí. del tiempo en cuestión. Hay una parte que a mí me encanta, que es cuando Damien decide que tu carrera de medicina ya no le importa y que se va a dedicar a apoyar a su hermano Sí, en la guerrilla para liberarles de la opresión del Reino Unido. Es verdad que puede estar politizada, porque si El viento que agita la cebada te parece que está politizada, Tierra y Libertad ni te cuento, hombre, que es la que hombre, hizo por sobre la guerra civil, supuesto. Y civil española. La de Joe Daniel Blake, pues también ni Claro, se diga, o pero sea, la de Tierra y Libertad me parece sí, otra sí, película estupenda también, sí, 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 contaminada, como todas lo son. O sea, vamos a ver, es claro. que Berlanga, todas las películas de Sí, Berlanga sí, 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 sí. estaban contaminadas maravillosamente. No, Eh, que me parece muy bien, ¿eh? O y sea, Buñuel, hay películas, claro. ya te digo que hay películas que me gustan mucho, Mm. ¿no? Pero hay otras que digo, creo que se le pasaron 2 rayitas, ¿no? Sí, 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 sí. Pero Ken Loach es un cineasta que me encanta, además, evidente y claramente es un cineasta comprometido desde una perspectiva política, social, y que está muy claro hacia dónde tira, ¿no? No, Con su cine. y le ha cerrado muchas puertas, lógicamente, porque Sí, por supuesto, el poder por económico supuesto. para hacer películas, que al final es lo importante en esto, porque tú necesitas dinero para hacer películas, está en las antípodas de la Sí, ideología que promueve Ken Loach en sus películas. sí, Entonces, señor. digamos que Sí, sí, sí. no vas a poder encontrar mucha financiación entre las clases poderosas, porque al final en Estados Unidos el lobby judío, fundamentalmente, y en Europa quizás los bancos o otras grandes multinacionales no te van a dar el dinero para hacer las películas que tú quieres hacer, lógicamente. Porque esto es una Sí, cuestión esto es una cuestión de que yo pongo el dinero o déjame que elija por lo menos de lo que vas a hablar. claro. Algo que me gusta mucho del cine de Ken Loach y
puntualmente de esta película es que no sé qué número de colaboración sea, pero han hecho con Paul Aberti, el guionista, han hecho cualquier cantidad de películas, O sea, él ha escrito cualquier cantidad de películas, o sea, para Ken Loach. O sea, no tengo ni idea cuántas películas ha escrito el Paul Aberti, pero es espectacular como guionista. Y eso también es importante mencionarlo, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, esta que estrenó el año pasado, que no he tenido la oportunidad de ver, la de The Old Oak, que se estrenó el año pasado, también es Paul Aberti, por ejemplo. Yeah. Y la de su anterior película, la del 2019, Sorry We Missed You, también es de Paul Aberti, y te puedo decir, yo creo que en gran parte, si no es que en la mayoría de la filmografía de Ken Loach está Paul Aberti. Fíjate que no. Sí, dime. No, decía que me parece que es espectacular esa colaboración. A veces hablamos mucho de los directores, pero cuando hay este tipo de colaboraciones tan estrechas, pues es algo que, o sea, como estas míticas duplas, ¿no? Pues O Rafael Azcona y Berlanga, por ejemplo. claro, por ejemplo. Cuando tú asocias a un director a un guionista, siempre es porque esa mezcla funciona. Sí, sí. Te decía que, ¿qué te parece? Fíjate que yo no me suelo fijar, ¿eh? No me suelo fijar en los emplazamientos de cámara porque eso no me da la cabeza para tanto, ¿vale? Yo me fijo en la historia, si me gusta, si no me deja de gustar. Yo me acerco al cine desde el que devora películas sin fijarse mucho en la forma. Pero yo que sé que tú te fijas mucho en la forma, a mí hay algunos emplazamientos de cámara en esta película que me vuelven locos. Sobre todo cuando están en plan guerrilla y van subiendo a una colina para ajusticiar, para fusilar a uno de los traidores que les ha delatado y demás. Hay un momento en el que organizan una emboscada hacia un grupo de militares británicos. Es que me veo dentro de la acción y eso tiene un trabajo de producción y Sí, por supuesto. y de cámara tremendo. Yo no sé eso tú cómo lo ves. No, a mí me encanta. A ver, la forma en la que dirige Ken Loach me gusta muchísimo. Lo hace desde una perspectiva donde tú te sientes efectivamente como parte de lo que está ocurriendo ahí. Entonces, hay algunos momentos de esta película que a mí me parecen también espectaculares. Debo decir que puntualmente la fotografía de se llama, ¿qué es? Barry Eggford, es increíble la forma en la que ha hecho, o sea, la fotografía de esta película. Y me refiero que este director de foto es también muy, muy, muy interesante porque creo que a esta película puntualmente de Ken Loach es el ojo del Barry Ackroyd el que le da como un punto ahí importante. Solo por contextualizar, hablando pues del ojo de este director, fue el que hizo hace un par de años la biopic de Whitney Houston. Ajá. Él, o sea, solo hizo también la del escándalo y algunas otras más, ¿no? Pero sí me parece que se nota un montón la influencia del fotógrafo y esas son también otras de las duplas, ¿no? De las que es importante también mencionar, porque aquí puntualmente algo que me gusta mucho del viento que agita la cebada es la fotografía. Y ahí hay una complicidad entre el director, Ken Loach, con esta mirada de Barry Ackroyd, y me parece espectacular. A mí me gustó mucho la puesta en cámara y la forma en la que dirige Ken Loach. Hay mucho que aprender definitivamente. Muy bien, pues nos queda poco ya, ¿no? Que contar, porque ya Sí, hemos hecho nuestro repaso habitual a la película, a la serie y a la película moderna, la clásica y la serie. Y bueno, hablar de nuestro Instagram. Claro, que nos sigan, por supuesto. tónica-replicante. Eso es. tónica-replicante. Ahí nos pueden incluso hasta preguntar, consultar y ahí colocamos los enlaces para los podcasts y
y todo eso. Tenemos 29 sufridores, a ver si conseguimos por lo menos llegar a los 30 esta semana. A ver qué ocurre. Pues sí, agradecerles a todas las personas que se conectan, que nos escuchan, que reproducen estos episodios, que estamos pues en todas las plataformas de streaming, también ahí en el Instagram, ahí estamos dando lata. Y pues nada, agradecerles. Se fue este episodio número 47, el de la temporada, el 47 ya. 40 y... No, dije mal, 43. Ese episodio 43. 43, 47. Episodio 43. 147. Temporada 4, episodio 7. Es que me confundí por el número de episodio. Pero sí, llevamos ya 43 programas. Que la gente no piense que se ha vuelto loca, porque la semana pasada dijimos que íbamos a tener invitado, pero no lo tenemos. Que no va a entrar en el último minuto de programa, no se preocupen. Claro. Hemos tenido un pequeño inconveniente, pero vamos, que lo tendremos en breve. Pronto tendremos más invitados, por supuesto. Y pues hasta aquí llegamos, querido, el día de hoy. Pues que me alegro mucho de charlar contigo, a ver si podemos seguir, que seguro que sí, con este divertimento cinematográfico. Insistir, invitar a todos a que interactúen con nosotros a través de ese Instagram, a ver si nos dieron la paliza con que abríamos el Instagram y ahora no nos hacen ni puñetero caso, que es que la gente no sabe lo que quiere. Eso suele pasar. @tónica_replicante. Si es que no puede ser más fácil, no hay más que el nuestro. Sencillo. Y si le ponen tónica replicante, ahí nos encuentran en todos lados. Ahí estamos, en todas partes y en ninguno al mismo tiempo. Aquí hablamos de cine, series, libros, revistas y otros. Tónica Replicante.